Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto estar con usted una vez más, como cada semana, a través de esta comunicación que tenemos por este medio, llegar hasta su lugar de trabajo o de reposo en casa y poder compartir unos momentos, la enseñanza de hoy, de cada semana. Esta semana vamos a estar viendo la fe verdadera. Antes de seguir, quisiera desear lo mejor para usted, que el Señor les bendiga mucho, llene su corazón, su ser, vamos a decir todo su ser, alma, cuerpo y espíritu sean llenos de la gracia de Dios. El Señor sea con cada uno y vamos a estar entonces viendo esta semana la fe verdadera y vamos a aprender a través de la escritura cómo lograr una fe verdadera. Es difícil saber cada uno de nosotros qué es una fe verdadera. Para ello tenemos que ir a la escritura y vamos a ir a Hebreos capítulo 11 verso 1, que es donde nos vamos a estar fundamentando para entrar en esta enseñanza o en esta guía de la palabra, para ver lo que el Señor nos quiere entregar como bendición para nuestra vida. También vamos a estar viendo algunas, vamos a decir, algunas, vamos a compartir una ilustración de un momento en el cual se declara tener fe, pero queda en evidencia que no hay fe. Es para ilustrar la diferencia de vivir la fe, experimentarla, y lo otro es confesarla nada más. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11 verso 1, que dice: en el nombre de Jesucristo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ahí vamos a partir, fe verdadera. Padre, oramos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Venimos a usted, Señor, a buscar de su presencia, a buscar de su bendición, que el Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nuestras vidas y nos ilustre y nos ilumine y nos llene, Señor, del gozo, de la plenitud de Cristo. Señor, por su palabra, pedimos que esta bendición alcance a cada uno de los que comparte, que oye, que atiende a esta enseñanza, Señor, y haya bendición para su vida y para su entorno. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Entonces dijimos que vamos a compartir una introducción con una ilustración que dice de la siguiente manera. En un pueblo de zona rural se produjo una larga sequía. Está así como un poquito como en Chile en estos momentos, que estamos en sequía. Necesitamos pedirle a Dios que envíe la lluvia para que riegue los campos y pueda producir la suficiente alimento para todos nosotros. También necesitamos la lluvia de bendición, la lluvia espiritual que desciende sobre los montes de Sión como el rocío de Hermón, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Así dice el salmista. Es muy hermoso esto, citar la escritura. Entonces, en este pueblito de zona rural, un pueblito que está viviendo una larga sequía, y amenazaba en dejar en la ruina a sus habitantes, porque todos ellos vivían de la agricultura. Todos tenían un campito y plantaban y cosechaban, pero debido a esta gran sequía y muy larga, se habían secado los arroyos, los canales, no habían agua. Entonces ellos, como eran
un pueblo creyente, un pueblo convertido al Señor con fe en Dios, decidieron ir y conversar con el pastor de la iglesia y fueron a visitar y a proponerle que pudieran pedir a Dios, ya que Dios es todopoderoso, hizo los cielos y la tierra, Él manda la nube y manda la lluvia y cierra los cielos y abre los cielos conforme al propósito de su voluntad, así lo dice la Escritura, ellos lo sabían. Entonces le proponen al pastor que podamos todos pedir a Dios que envíe la lluvia necesaria para revertir esta situación tan angustiante que nos tenía a todos ellos en incertidumbre. Entonces, al pastor le pareció bien la propuesta. Entonces dijo, bien, haremos esto y vamos a pedirle a Dios que envíe la lluvia para que corte todo esto que nos está acongojando y quitando la paz. Entonces el pastor les propuso, pero vamos a poner algunas condiciones para pedir al Señor lo que vamos a pedir. Entonces, díganos cuál es esa condición. Y entonces dijo, hay que pedirlo con fe. Vamos a venir delante de Dios y lo vamos a pedir con fe verdadera, contestó el pastor. Entonces, así lo haremos, dijeron las personas, todos los lugareños, y también vendremos a los cultos de la iglesia todos los días. Contestaron todos juntos, ya que no todos venían todos los días, pero aquí había una demanda mayor, entonces había que responder a ello. Y entonces los habitantes comenzaron a ir al templo todos los días de culto y llegaban y participaban y pasaron las semanas, pasaron algunos meses y la lluvia no llegaba. Y entonces tomaron acuerdo de hablar con el pastor de nuevo y le dijeron, pastor, tenemos algunas preguntas. Y el pastor les dice, sí, ¿qué pasa? Bueno, que ya van algunos meses y la lluvia no viene. Y entonces el pastor les dijo, ¿han pedido con fe? Porque si piden con fe, la palabra nos enseña que el Señor va a enviar lo que le hemos pedido, si lo pedimos con fe. Entonces, ellos dijeron, sí, hemos puesto toda la fe para pedir, hemos venido a todos los cultos, no hemos faltado a ninguno, y entonces aún no viene la lluvia. Y entonces el pastor les dijo, ah, sí, pidieron con fe. Sí, le dijeron. Bueno, ¿y por qué entonces ninguno viene con paraguas? Es importante tener convicción y acción. Debe haber una conexión con lo que declaramos y con lo que vivimos. Ellos confesaban a Dios poderoso, todopoderoso, creían que podía darles lo que pedían, y entonces vinieron a conversar con el pastor y el pastor les propuso de este modo y les declaró, les impuso solo que debían pedir con fe. Bueno, solo declarar la fe no es suficiente. Es muy importante también actuar del modo del que decimos creer. Entonces, si ellos pedían lluvia, debían traer paraguas, porque Dios la iba a enviar la lluvia. Entonces, pero estaban dejando en evidencia su contradicción. Y eso pasa con nosotros también muchas veces. Decimos confiar en Dios, pero no siempre tenemos esa confianza que decimos, ni tenemos esa fe que decimos tener. Vamos a ver una experiencia que nos cuenta el libro de Hechos capítulo 12, en el verso 15. Tenemos una historia algo similar. Encontramos a Pedro que está en prisión. Pedro está preso por causa de la predicación de la palabra y los hermanos estaban todos reunidos en la casa de María, la madre de Marcos. Estaban orando por Pedro para que el Señor
le librase de esas prisiones injustas. Y ellos, estando en la reunión, se encuentran que alguien golpea la puerta, y dice que una muchacha de que está en el hogar, llamada Rode, salió a abrir. Pero de fuera oyó, o sea, más bien de fuera Pedro les pedía que le abriesen, y ella, reconociendo la voz, de la impresión, no le abrió. Vuelve donde están todos reunidos orando, están orando por Pedro, y le dice, la niña le dice, es Pedro que está a la puerta. Y los discípulos que están orando todos ahí por Pedro le dicen, no, estás loca, muchacha, ha de ser su espíritu. Estaban orando por Pedro, que el Señor hiciera el milagro de librarlo de la prisión. El Señor lo había librado, había hecho el milagro. El Señor lo sacó de la prisión y ahora está ahí delante de ellos, y ellos no lo pueden creer. Porque no es algo que nos pase a nosotros nomás. La humanidad nuestra nos lleva a limitar el poder de Dios, la gracia que Dios tiene sobre el dominio de nuestras vidas. Si nosotros confiamos en plenitud, en certeza, en convicción, podríamos nosotros recibir mucho más bien de Dios, podríamos ver su mano en beneficio de nuestras vidas. Vamos a estar viendo cómo Dios actúa en bendición para aquellos que le creen. Vamos a ir también a Mateo, en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, y vamos a estar viendo en el versículo Mateo 15, no es 9, perdón, es 15, me equivoqué. 15, y vamos a estar viendo el verso 21 en adelante, que dice el relato de la mujer cananea. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer aquí deja de manifiesto una gran necesidad. Su hija está siendo atormentada por un espíritu, y ella ve en Jesús su posibilidad. No solo su posibilidad, en certeza ella ve que es la sanidad para su hija. Lo manifiesta su hecho, que Jesús no la toma en cuenta. Y ella sigue detrás clamando, tanto que los discípulos le dicen: Señor, despídela, da voces tras nosotros. Hasta se incomodaron ya ellos. La mujer seguía hablándole al Señor y él no le respondía. El clamor, la necesidad, dejaba ver la convicción de esta mujer de saber que ahí estaba la sanidad para su hija. Eso es fe. Ahí nos deja de manifiesto la muestra de fe. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es la respuesta que da Jesús al ver que sus discípulos le insisten en que la despida. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí como que
no como que la ofende, le dice, los perrillos no tienen lugar en la mesa de los amos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella declaró ahí que un poquito de migajas que cayeran, pues a ella le servía, le era suficiente. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. ¿Ella qué quería? Que su hija fuera sana. ¿Y qué sucedió? Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Un pasaje que nos deja en evidencia la fe verdadera. Cómo nos enseña, dice el Señor, también enseñando acerca de la oración, que había en un pueblo un juez injusto. Un juez injusto es como contradictorio, porque el juez está para impartir justicia, pero este juez era injusto. Esperemos que no sean muchos los que hay hoy en día, aunque yo creo que sí. Este juez injusto dice que no temía a Dios ni a los hombres, porque estaba amparado en su saber, en su lugar, en el dominio que tenía para hacer juicio de lo que bien le parecía o no. Y vino una mujer a pedirle que le hiciera justicia. Y la mujer venía cada mañana a estar ahí clamando porque le hiciera justicia. Y el juez era injusto, no le importaba, porque no temía ni a Dios ni a los hombres. Pero la mujer venía e insistía cada día, dice, y llegó a tanto la paciencia de este juez que dijo, ay, iré y le haré justicia a esta mujer, porque aunque no temo a Dios ni a los hombres, esta mujer me va a colmar la paciencia. Claro, porque no dejó que la no respuesta le detuviera su clamor. Esa es la enseñanza que quiere dejar Jesús. A veces la respuesta demora un poco, porque tiene que ser en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Entonces poder clamar con convicción. Esta mujer sabía que ese juez a lo mejor era injusto y que no temía a Dios, pero era juez. Tenía respuesta para lo que ella quería. Y clamó y estuvo ahí. El Señor es un juez justo, un juez en justicia verdadera. Dice que la justicia de los hombres ante Dios son como trapos de inmundicia, mas en el Señor es justicia verdadera. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos pedir y clamar, creyendo como la mujer cananea, pidiendo por su hija, sabiendo a quién pedía? Para pedir debemos saber a quién nos acercamos a pedir. Venimos delante de Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos hizo a nosotros del polvo de la tierra y sopló su hálito de vida, y fue el hombre, dice la Escritura, un alma viviente, el Creador. Él sabe cómo reparar, sanar, libertar, ayudar, socorrer, aliviar, porque Él nos hizo. Dice el salmista, que nosotros, dice, bajo sus alas estamos seguros, bajo su protección no hay inseguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. El Todopoderoso estará protegiéndonos. Así debemos acercarnos a Dios, en esa seguridad. También vamos a ver Mateo capítulo 9,
y verso 27, que dice: Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Les preguntó: ¿Creéis que puedo hacer esto? Los ciegos le oyeron que estaba por ahí. Habían oído de la fama de Jesús, hacía milagros. Ahora vinieron y clamaron ante el que les podía dar lo que ellos pedían. Entonces Jesús les pregunta: ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: no sean sanos, sino sea como quieren. Sea hecho como... No, dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe. La fe que tenían ellos tenía que actuar ahí. Entonces sería hecho. Ellos creían que podían ser sanos y recibieron la vista. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces, la fe verdadera radica primero en saber a quién nos acercamos a pedir y cómo pedimos, creyendo que Él nos puede dar esta bendición a la cual nosotros necesitamos recibir. ¿Necesita un milagro del Señor? Pues debe acercarse a pedirlo de modo que nada detenga o sea obstáculo para recibir lo que usted está esperando. Si tiene fe en el Señor, todo lo que pidáis en mi nombre, os lo recibiréis, dice el Señor. Y aquí nosotros hemos estado viendo ya dos pasajes en la que uno nos enseña que la mujer recibió porque la mujer cananea, porque sabía que ante ella estaba el que podía darle aquello que estaba pidiendo. E insistió, tal como la parábola de la viuda y el juez injusto. Insistió con insistencia absoluta, nada la detuvo. Estuvo ahí hasta que le fue dada respuesta. Los ciegos, oyendo de el Señor, se acercaron a Él y le pidieron que les diera sanidad, y el Señor les da la autorización de que reciban la sanidad como ellos creen, conforme a vuestra fe os sea hecho. Si ellos hubieran dudado, si ellos hubieran tenido algún problema de que actuara esa fe en sus vidas, no habrían podido recibir la sanidad, porque el Señor no ordenó sanidad, sino que les entregó a ellos la responsabilidad. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y fueron abiertos sus ojos. Vamos a ver un pasaje más en que tenemos en San Marco, Evangelio según San Marco, en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Y vamos a ver en el verso 24 en adelante, que dice: vamos a leer el pasaje completo. Dice en el verso
14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Había ahí un alboroto, algo estaba pasando. Y le respondieron, dice, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, le echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y entonces se produjo la controversia, porque la fama de Jesús era el sanador. Dice, donde él estaba, la gente traía a los enfermos. Y donde él estaba se llenaba. Recuerden la mujer del flujo de sangre. Dice que se tuvo que abrir espacio entre la multitud para tocar el manto del Señor. Ninguno que quisiera acceder rápidamente al Señor podría. Estaba siempre rodeado de mucha gente a causa de su fama sanadora. Y además de la palabra de vida que traía, que era poderosa para libertar el alma cautiva, para sanar los afligimientos de espíritu que nos atormentan, que a veces no nos dejan dormir. Necesitamos descansar en el Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dijo el salmista: no mis riquezas, no mis bienes, no mis capacidades, sino porque solo tú me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Luego dice: me acosté, me dormí y me desperté, porque tú me sustentabas. El Señor sustenta nuestro descanso, prepara nuestro día venidero. Todo eso lo hace Dios cuando nosotros tenemos fe en Él, descansamos en Él. Bueno, aquí tenemos entonces esta disputa. Los discípulos no pudieron echar fuera el demonio, el espíritu que estaba en este joven, y los fariseos que andaban buscando cómo oponerse a la obra del Señor, también estaban disputando con ellos. Seguramente les reprendían porque no habían podido hacer lo que decían que hacía, que era echar fuera demonios. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula. Primera muestra de por qué no recibimos cuando pedimos. Generación incrédula, la incredulidad. Santiago dice: si alguno pide dudando, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando hay duda, no podemos recibir del Señor nada, porque hay duda. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Declaración, convicción, certeza, seguridad, no hay duda alguna. Está ahí. Dios está aquí. Dios está conmigo. Él es mi ayudador. Él es mi socorro. Él es mi auxilio. Él es mi sanidad. Él es mi esperanza. Él es mi paz. Él es mi descanso. Jesús. Aleluya. Y les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre:
¿cuánto tiempo que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, aquí hay un atisbo de duda. Porque si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, tú puedes hacer misericordia y a lo mejor puedes hacer algo. Ayúdanos. Y entonces, claro que este hombre ya había pasado por la experiencia que los discípulos no habían podido. Entonces, podemos dejarlo que tranquilamente pueda tener alguna duda de lo que está pidiendo. Tiene necesidad, pero ya no tiene la certeza así tan segura. Y le dice Jesús, si puedes creer, aquí el Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí el que le inyecta fe es el Señor Jesús. Le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Bueno, este todo no es todo. No es que vamos a pedirle al Señor que nos haga rico y vamos a ser ricos. La Escritura dice, el que se sienta a mirar las nubes no cosechará. Hay cosas que no van a venir si no hacemos lo que hay que hacer. Trabajar y poder superarse y salir adelante. Y tal vez, poniéndole mucho empeño, Dios hará prosperar el trabajo en nuestras manos y pondrá el bien, ya sea dinero o lo que necesite delante de nosotros, lo que necesitemos. Pero todo es posible en cuanto a la gloria de Dios. Dios lo puede todo. No hay nada imposible para Dios. Pero para pedir a Dios tenemos que pedir en su voluntad para que sea hecho. Debemos pedirle a Dios en su voluntad, pedirle al Señor que podamos entrar en su voluntad para que su gloria sea manifiesta. Y entonces dice, si puede creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. La declaración inmediatamente, yo necesito creer. Pero su razonamiento le dice, ayuda a mi incredulidad. Creo, dice, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él estaba en tierra, el Señor le tomó de la mano y le levantó. Aquí muestra claramente que si tenemos falta de fe debemos pedirle al Señor. Como este hombre le dijo, Señor, yo creo, pero sabes, aún hay duda en mi humanidad, mi debilidad, mi pobreza de espíritu. Ayuda a mi incredulidad, Señor, ayúdame a creer. Entonces necesitamos pedirle a Dios desarrollar la fe para que no sea una fe sin fruto, sin logro. Testimonio de fe. El Señor, para el Señor nada es imposible, porque Él es Dios, creador de todas las cosas, y nos ha dado a nosotros sus misericordias y se ha revelado para mostrarnos su fidelidad, de modo que
Si tenemos fe, podemos recibir el bien de Dios. Puede haber sanidad, puede haber restauración, puede haber bendición del alma, del cuerpo, del espíritu. Dios puede cambiar situaciones. Dios nos puede hacer cambiar a nosotros, que es lo principal, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, dependiendo de Él y atendiendo al consejo de su palabra. Vamos a recibir el bien de Dios. Al que cree, todo le es posible. Al que clama, al que ora, al que pide. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, no nos dejes caer en el mal, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Orar al Señor, buscar su presencia. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre, en nuestra vida, cada mañana, cada noche, cada día, cada tarde. Te necesitamos, Señor. Oh Dios, ayuda nuestra incredulidad. Y vamos a decir como el apóstol Santiago nos aconseja en el capítulo 5 de la epístola del apóstol Santiago. Dice en el verso 10 vamos a leer del 13 en adelante. Dice, capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Alabe a Dios, bendiga el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay alguno que está enfermo? ¿Hay alguno enfermo ahora? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe traerá sanidad al enfermo. Y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros, para que seáis sanados. No haya rencores, no haya enojos, no haya ira, no haya envidia, no hayan celos, no hayan contiendas entre vosotros, porque esto es lo que nos enferma. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Va a venir sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, va a tener fuerza de vida. Por medio de esta práctica, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y cierra diciendo, Elías, el profeta del fuego, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, el varón de Dios, de la Escritura, que descendió fuego del cielo, era varón sujeto a pasiones como las nuestras. Se enojaba, se airaba, se entristecía, se deprimía. Todo lo que nos pasa a nosotros. Pero tenía una diferencia. Dice, y oró fervientemente. Eso es la diferencia. Era ferviente en su fe. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías oró
y el cielo se cerró. Partimos hablando del campito ese como por ilustración, donde había sequía, como la hay ahora en Chile, en Santiago. Luego dice, y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Luego de 3 años y medio volvió a orar Elías, y el cielo se abrió y envió las lluvias. Ahora, ¿qué hace que este varón hiciera eso? Es que era ferviente en su fe. Era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero era ferviente en su fe. Por tanto, la oración eficaz del justo puede mucho. El Señor nos ha dado de su justicia para que participemos en justicia del Señor de la fe, en Jesús. Él nos invita a que seamos fervientes y tengamos una fe verdadera. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11, verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, le damos gracias por esta hora, Señor, por esta lección, por esta enseñanza, por esta bendición del Espíritu, Señor, que das a nuestra vida, lección de fe. Ministra nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser. Sea revestido de tu gracia, sea revestido, Señor, de tu sabiduría y tu conocimiento. Ayuda a nuestra incredulidad, ministranos la fe para acercarnos, Señor, con temor y temblor delante de su presencia e implorar ayuda para el oportuno socorro, como dice el apóstol Pablo, Señor, acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahora ruego, Señor, que su bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos, sus hogares, sus vidas, sus familias, y usted les libre, usted les sane y les otorgue lo que en esta hora están pidiendo para necesidad de la provisión de su diario vivir, Señor. Actúe, Padre, conforme al propósito de su voluntad, y su gracia, su amor y su misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y no se olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor le bendiga.